Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo sábado 30 de junio, el guitarrista y percusionista cubano Joel Hierrezuelo presenta en el Festival Wolfie Jazz en Estrasburgo su nuevo disco Zapateo Suite, antes del concierto parisino que también va a servir de presentación del disco en el estudio de Hermitage el 14 de septiembre. Precisamente para hablarnos de su nuevo disco y de su intensa trayectoria musical, Joel Hierrezuelo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muchísimas gracias nuevamente. Es un placer tenerte aquí entre nosotros una vez más, con un disco bajo el brazo además. Así es. Permíteme, Joel, que explique antes que nada que has nacido en La Habana, en Cuba, en 1972, y que la música la llevabas ya en la sangre el día de tu nacimiento. ¿Es cierto que veías a miembros de tu familia y a tu tío Reinaldo en especial en la televisión actuando por ahí, por esa Cuba? Sí, exacto, porque bueno, eran músicos conocidos que marcaron un poco una pauta, ¿no? en la música tradicional cubana. Y todos los domingos había una emisión particularmente en la que ellos participaban, se llamaba Palmas y Cañas, y bueno, tenían como un pequeño espacio, pasaban todos los domingos, y era el pasaje obligado a cada domingo, ¿no? ¿Cómo era la infancia del pequeño Joel ahí en La Habana? Bastante... No pienso que fue muy excepcional. Bueno, a la excepción de tener toda esa influencia musical al lado, primero de mi padre, porque era baterista y tocaba con grupos y, por supuesto, yo siempre estaba un poco arranchado con él a derecha e izquierda. Entonces esa influencia estuvo muy temprana, ¿no? Marcando mi camino. Y después, más tarde, efectivamente, con mis tíos abuelos, y que también, bueno, eran figuras conocidas. Y evidentemente, bueno, fue una influencia que marcó pauta, ¿no? en mi carrera. Y luego, bueno, con el tiempo fui participando y trabajando en grupos musicales, hasta que entré más tarde a la escuela, es decir, a estudiar ya propiamente para profesor de música. Acabas siendo profesor de música. Exactamente. No pude ejercerlo, desafortunadamente, porque ya había comenzado a trabajar con grupos y empezado ya a girar, y entonces fue imposible de ejercer como profesor. Pero me gradué de licenciado de profesor de música, sí. ¿Es cierto que te sentabas en las rodillas de tu padre mientras tocaba la batería? Sí, exacto. Es el más lejano recuerdo que tengo con mi padre y la vibración. Música. Porque yo era pequeño y no llegaba a los pedales de la batería, así que tenía que cargarme sobre él, yo coger las baquetas y él ajustarse con los pedales, ¿no? Era algo lindo, es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Como nos decías, vas a estudiar también guitarra, piano, canto. ¿La batería te quedaba pequeña, la batería de tu padre? No era tanto que me quedaba pequeño, sino que la guitarra fue el instrumento al que tuve acceso una vez que comencé los estudios. Y que había ya empezado a aprender en la escuela con los amigos y en las fiestas de juventud. Y realmente me gustaba la idea de hacer las cancioncitas y componer, y eso siempre me atrajo, ¿no? Pero bueno, no impidió que estuviera paralelo a la percusión, ¿no? Tuve que hacer cosas también en la percusión, paralelo a la guitarra, y era interesante. Siempre me ha gustado ese ¿cómo si se puede llamar? Bipolaridad en la música, de estar de un lado a otro. Es decir, siempre he sido un poco inquieto en ese sentido, ¿no? Esos años eran los años de la nueva trova cubana, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Era un poco, tus ídolos. Es decir, mi juventud fue un poco eso, la influencia de la nueva trova, por supuesto, de Pablo, de Silvio y muchos otros, ¿no? Pero era esa época bonita, es decir, siempre independientemente de que también me atrae mucho la época de la trova tradicional. Es decir, es una época principalmente por la música, pero sobre todo por los textos, ¿no? La manera de escribir de esa época. Había un lenguaje muy rico
y al mismo tiempo popular, ¿entiendes? Con una elegancia inigualable. Y siempre me marcó esa manera de escribir, de componer, y trato de lo más posible de reflejarlo, ¿no? Cuando compongo y cuando hago canciones. Porque siempre a veces me da la impresión de que estoy un poco fuera de tiempo, ¿no? Con lo que hoy actualmente se escribe, sobre todo en la música, por ejemplo, en la música latina, la música cubana, el lenguaje que se emplea hoy en día es un poco más simple, un poco quizás a veces menos elaborado, es decir, sin juzgar ni criticar nada, ¿no? Pero yo como que me he quedado un poco siempre en esa época, que me ha llamado mucho la atención y me gusta mucho la manera en que se escribía en esa época. Hablando de cantantes, vas a venir a Europa por primera vez en el 95 como cantante de un grupo que se llamaba Ricosón. Exactamente. Era un grupo de salsa. Era un grupo de música tradicional cubana, que éramos todos amigos de la escuela, estudiábamos juntos en la misma carrera, y eso, por el año 93, creo, 93, 94, integré el grupo como cantante. Y efectivamente fue nuestra primera gira en el año 95 aquí en Francia para un festival en Biarritz, creo, algo así, un festival de cine. El muro de Berlín ya había caído. ¿Cambiaron las cosas para vosotros en Cuba? Cambiaron mucho, sí, evidentemente, sí. Yo siempre he dicho que mi generación, ¿no? Tuvimos una suerte increíble porque vivimos una etapa muy linda donde disfrutábamos mucho, ¿no? De toda esta cosa, sobre todo de toda la parte cultural también, ¿no? En lo que a mí respecta. Y efectivamente ya la caída del muro de Berlín, sí, eso evidentemente hubo mucha dificultad económica por la que todos pasamos y eso realmente fue algo... Fue un periodo muy especial. Muy, exactamente, especial y que marcó mucha pauta, ¿no? en nuestra generación y las que, por supuesto, vinieron después. ¿Qué recuerdas de ese primer viaje a Francia? ¿Fue algo decepcionante encontrarte con la realidad aquí en Europa? No fue. Yo nunca he mirado la decepción como una opción, ¿no? Al contrario, es decir, salir de Cuba y llegar a París en pleno Châtelet-Léal era algo deslumbrante, ¿no? Y tengo esa imagen de caminar y las vitrinas, las luces, era algo muy lindo, evidentemente, ¿no? Al mismo tiempo un choque bastante duro, una realidad bastante, pero bonito, muy lindo, muy lindo. ¿El idioma no fue un obstáculo? Como todo inmigrante, me imagino, al principio un poco difícil, pero tuve la suerte de enseguida trabajar con personas, es decir, ya desarrollarme propiamente dentro del medio francés. Y eso me ayudó mucho, ¿entiendes? También en casa me esforzaba de hablar, ¿entiendes?, con la familia lo más posible en francés, porque el objetivo, evidentemente, era aprenderlo lo más rápido posible, ¿no? Estábamos escuchando en nuestra sintonía un disco de Alfredo Rodríguez, gran pianista cubano. Llevamos 18 años escuchándolo cada día, incluso lo tuvimos aquí en nuestros estudios. ¿Qué significó, qué representó para ti Alfredo Rodríguez? Alfredo Rodríguez, a ver, ¿qué decirte? El primer artista que yo trabajé en el año 95, antes de trabajar con ese grupo con que vine de gira, fue con Alfredo. Pura casualidad, porque él necesitaba un percusionista para un concierto y fui a trabajar con Alfredo. A partir de ahí ya hubo una relación como para muchos artistas que viven en Francia, ¿no? Alfredo se convirtió en una figura emblemática y como un padre, ¿no? Por su trayectoria y por... Después tuve una llamada de esa milagrosa que uno siempre se alegra, de su mujer, que me llamaba para reemplazar, porque Bobby Carcasé no podía hacer una gira con Alfredo en el año 2001. Y ella me llama, me dice, bueno, Yolito, y ya yo, imagínate, Bobby Carcasé no podía, pero en el grupo aquel estaba Alfredo, estaba Tata Wine, estaba Changuito, estaban figuras, ya era una escuela, ¿no? Y aquello fue inevitablemente una experiencia sin igual. Pero paralela a eso, Alfredo se convirtió para mí como un padre, ¿no? En lo personal y en la música. Y es una imagen que tengo siempre en un lugar bastante especial. Y el padre de la música cubana aquí en París. Exactamente. Ahí en el 2002, después de esta experiencia, fundas tu propio grupo. ¿Cuál era el interés estético que te llevó? Quizás era volver a la tradición cubana. A ver, era un poco siempre, como yo te decía, siempre he sido bastante inquieto, ¿no? Musicalmente, y mis influencias estando en Cuba
no eran tan apegadas a la música tradicional cubana, ¿no? Siempre estaba escuchando jazz y era el sujeto principal de escucha en la música para mí, ¿no? ¿Qué pasa? Que al llegar aquí, como que me volví atrás a rescatar todas esas cosas. No sé si fue la distancia, no sé si fue la nostalgia, no sé. Eso me hizo redescubrir toda esa parte tradicional y toda esa cosa familiar que uno lleva, ¿no? Y hizo que en el 2002 se creara el grupo Mambí, en el que, bueno, efectivamente hacíamos un trabajo ya propiamente tradicional, dando un poco el lado nuevo o fresco, quizás con el trabajo de voces, un poco más con arreglos que llegaban al jazz, pero siempre con esa raíz bien fuerte de tradición, ¿no? Y es un trabajo muy lindo que hice con músicos de acá, cubanos, como Carlos Miguel Hernández, estaba Yaité Ramos, Fino Gómez, Luis Manresa, que algunos de ellos todavía hoy en día seguimos en el mismo camino, ¿no? Por supuesto. Hablando de jazz, fue en el 2007, ¿no?, que con Roberto Fonseca empiezas a meterte. En el 2007 volví a reintegrar su grupo, porque en Cuba ya había hecho parte del grupo justo antes de venir a vivir acá. Y entonces, sí, también en el 2007 comenzamos de nuevo a colaborar y estuvimos aproximadamente 6 o 7 años quizás, es decir, girando en Europa. Una experiencia muy linda también, es decir, éramos todos compañeros también de juventud y sin lugar a duda una experiencia musical. Es decir, ellos se desarrollaron un poco en otro camino, más en el jazz, y para mí eso, por supuesto, fue también una escuela interesante. Vas a tocar en los más importantes festivales de jazz, ¿no? En Europa, Sí. Pero también en Estados Unidos, quizás. En Estados Unidos también. En Estados Unidos se hizo giras en Estados Unidos en el 2013, creo, si mal no recuerdo. Y igual en festivales importantes y salas ya de nombre dentro del jazz, ¿no? Que conocidas, ¿no? Se puede decir. ¿Cómo se percibe el jazz en Cuba? El régimen de Fidel, por ejemplo, ¿le gustaba el jazz a Fidel? No te sé decir si a Fidel le gustaba el jazz, porque realmente no tengo conocimiento sobre eso, pero yo lo que sé es que el jazz en Cuba es una manifestación muy importante. Es decir, ya desde el punto de vista, cuando tú empiezas a estudiar en la escuela, la mayoría de los músicos, la influencia que tienen ya en la escuela viene del jazz, es decir, de la música popular cubana también. Pero ahora no sé cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no estoy allá. Pero en esa época la influencia era principalmente del jazz que venía del exterior, del extranjero, ¿no? Que sea de Estados Unidos, que sea de Europa, donde sea, pero muchísima influencia. Y los músicos un poco que basan su carrera musical a partir de esa raíz también. Las raíces afro además son comunes, eso es indiscutible, eso no es... Volviendo precisamente a tu nuevo disco que sale al mercado en septiembre, Zapateo Suite, cuéntanos, el jazz es protagonista, pero también hay canciones tuyas, Exacto, con letra tuya, se acerca casi al blues, ¿no? Chico, yo temería de darte una influencia precisa del disco. ¿Por qué? Porque para mí ese disco es como una crónica, ¿no? Un poco un recapitulativo de estos últimos años en el que yo he tenido influencias de múltiples raíces, ¿no? Porque he podido trabajarlas directamente o porque simplemente me gustan, como escuchar, etc. Y te podría decir, sí, que es un disco que es cubano, pero es un disco que tiene de blues, que es un disco que tiene de la música oriental, es un disco que tiene de la música no sé, de los países del este. Es todo un recapitulativo de esas influencias que siempre me han atraído y que he querido, sin perder la raíz cubana, porque siempre ha sido partiendo de esas raíces, llevar un poco, por ejemplo, el trabajo del tres como instrumento a esos lugares. El tres generalmente lo hemos escuchado en la música cubana y no sé, me dije, ¿por qué no? Si el tres en definitiva es una influencia, es una herencia que tenemos de la parte occidental, de esta parte de España. Entonces, ¿por qué no llevarlo a otras cosas, no? Y
no sé, se me daba bien de llevar todas esas influencias partiendo, por supuesto, de la música cubana. Y el título Zapateo Suite tiene una influencia Zapateo española, Suite ¿no? es evidente. Tú, como te decía, para mí Zapateo ha sido de las primeras manifestaciones culturales que se desarrollaron en Cuba con una influencia de fuera. Es decir, en sí mismo ya es una mezcla de cultura, Zapateo. Así que me parecía que era un título evidente para esa idea del disco, ¿no? En el disco cantas, tocas la percusión, la guitarra, arropado además de un quinteto fantástico, ¿no? Sí, sí, una suerte increíble. Han sido músicos que varios de ellos que ya conocía de mucho tiempo, como Felipe Cabrera, que es un monumento, como decía, del contrabajo cubano. De su trayectoria bueno, desde Gonzalo Rubalcaba hasta innombrables músicos. Lucmil Pérez en la batería también, un baterista que yo personalmente admiro muchísimo por su manera de abordar el instrumento. Luis Manresa, que es uno de mis músicos favoritos. Jonathan Abichail, un pianista que ha sido un regalo de la vida conocer, ¿no? Desde hace algún tiempo. Su manera de tocar siempre me ha gustado muchísimo y se ajustaba perfectamente a la idea del disco. Pero también hay músicos como Munir Oson, un guitarrista, bajista, multiinstrumentista, genio de Brasil, un gran amigo. Está Luis Manresa también, que está en el 3. Carlos Miguel Hernández, que canta también en algunas canciones. Ailime Calcedo, violoncelista cubana. En fin, un poco... Es mucha suerte. Yo siempre he dicho que... Y es increíble la manera de que la energía de todos esos músicos, es decir, encajó perfectamente en el proyecto, ¿no? En el disco, en las canciones, la manera de tocar de cada uno es decir, fue bastante mágico en ese sentido, ¿no? ¿Grabado totalmente aquí en París? Grabado totalmente en París. ¿Hasta qué horas? Las sesiones... No, en realidad pasamos un fin de semana. En un fin de semana, es decir, como que no... Tengo la suerte, ¿no? La posibilidad de tener un estudio en casa. Así que nos albergamos en casa. Era más bien una fiesta, porque aquello era, en términos, sí, de música, pero era más divertido que otra cosa, pero fue grabado enteramente acá. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en Estrasburgo, si tienen la suerte de poder pasar por allí, en el Wolfie 8 Festival, donde Joel Guerrezuelo va a presentar el disco, y si no pueden, aquí en París, el 14 de septiembre, también habrá la presentación oficial en la sala L'Estudio de l'Hermitage, también aquí en París. Muchísimas gracias, Joel. Muchas gracias a ti. Aquí con nosotros. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Julián Magarou, que han estado detrás de los cristales, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Y así sea. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.